La Primera Guerra Mundial como nunca te la han contado. Sin duda que esta guerra fue de las peores que han habido en la historia, pero ¿sabes cuál fue el motivo por el que empezó esta guerra? ¿Qué efectos hubieron después de ella? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar esos detalles y otros muchos más. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que se desarrolló entre 1914 y 1918. Fue una guerra total que involucró a más de 70 millones de militares y civiles en todo el mundo y causó la muerte de más de 16 millones de personas. En junio de 1914, el archiduque austrohúngaro Franz Ferdinand fue asesinado en Sarajevo, Bosnia, por un miembro de la organización terrorista serbia Mano Negra. Este hecho desencadenó una crisis política que culminó con la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro contra Serbia, el 28 de julio de 1914. Debido a los acuerdos de alianza entre las potencias europeas, la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro provocó la entrada en el conflicto de otros países. Así, el 1 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Rusia y el 3 de agosto a Francia. El Imperio alemán decidió invadir Bélgica en su camino hacia Francia, lo que llevó a Gran Bretaña a declarar la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914. Durante los primeros meses de la guerra, ambos bandos intentaron avanzar y obtener una ventaja estratégica. Sin embargo, las tácticas de guerra moderna, como el uso de trincheras y armamento pesado, provocaron un estancamiento en el frente occidental. En el frente oriental, las fuerzas rusas invadieron Prusia Oriental, en agosto de 1914, pero fueron derrotados por los alemanes en la batalla de Tannenberg. Después de eso, la guerra se desarrolló entre tiro ruso y austrohúngaro. En 1915, Italia entró en la guerra en el lado de los aliados, sin embargo, sus ofensivas contra el Imperio Austrohúngaro no tuvieron éxito. En 1916, los alemanes intentaron romper el estancamiento en el frente occidental con una gran ofensiva en Verdún. Aunque lograron avances iniciales, la batalla se convirtió en un costoso empate. Ese mismo año, los británicos lanzaron una ofensiva en la batalla de Somme, que se convirtió en una de las batallas más sangrientas de la guerra. Aunque lograron algunas ganancias territoriales, las bajas fueron enormes. En 1917, Estados Unidos entró en la guerra, en el lado de los aliados, después de que los alemanes declararan la guerra submarina y hundieran varios buques estadounidenses. Los rusos se retiraron de la guerra en 1917, debido a la revolución bolchevique. El nuevo gobierno soviético firmó un tratado de paz con los alemanes, lo que le permitió a los alemanes concentrarse en el frente occidental. En 1918, los alemanes lanzaron una gran ofensiva en el frente occidental, pero fueron detenidos en la segunda batalla del Marne. A partir de entonces, los aliados comenzaron a avanzar y la guerra se vio llegando a su fin. ¿Quién fue el archiduque Franz Ferdinand? El archiduque Franz Ferdinand de Austria fue un miembro de la casa Habsburgo-Lorena y heredero del trono austrohúngaro. Nació el 18 de diciembre de 1863 en Graz, Austria, y era el hijo mayor del archiduque Carlos Luis de Austria y su esposa, la princesa María Anunciata de Borbón dos Sicilias. Franz Ferdinand se interesó por la carrera militar y se convirtió en el coronel del ejército austrohúngaro. También era un apasionado coleccionista de arte y había heredado una gran fortuna de su tío, el archiduque Luis Salvador de Austria. Como ya os comenté al inicio, el 28 de junio de 1914, Franz Ferdinand fue asesinado en Sarajevo, Bosnia, por Gavrilo Princip, un miembro de la organización terrorista serbia Mano Negra. Este asesinato fue el detonante de la Primera Guerra Mundial, ya que el Imperio Austrohúngaro responsabilizó a Serbia por ese hecho y declaró la guerra a ese país. El asesinato de Franz Ferdinand también tuvo un impacto en la política europea, ya que desencadenó una serie de alianzas y declaraciones de guerra que llevaron a la guerra total. Además, el hecho de que Franz Ferdinand había sido un defensor de la autonomía de los territorios eslavos dentro del Imperio Austrohúngaro llevó a algunos a especular que si hubiera sobrevivido podría haber evitado la guerra o al menos haberla limitado a una guerra localizada entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. ¿Qué era la Triple Alianza y la Triple Entente? La Triple Alianza y la Triple Entente eran dos bloques de países europeos que se formaron antes del inicio de la Primera Guerra Mundial y que jugaron un papel importante en el conflicto. La Triple Alianza se formó en 1882 y estaba compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Fue creada con el objetivo de contrarrestar la influencia de Francia y Rusia en Europa y para proteger los intereses de los tres países de los Balcanes. Los miembros de la Triple Alianza se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de ataque por parte de una potencia no perteneciente al bloque. La Triple Entente, por otro lado, se formó en 1907 y estaba compuesta por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Esta alianza se creó para contrarrestar la influencia de la Triple Alianza en Europa
y para proteger los intereses de los tres países en el Mediterráneo y en el Oriente Medio. Al igual que la Triple Alianza, la Triple Entente se comprometió a defenderse mutuamente en caso de ataque por parte de una potencia que no perteneciese al bloque. Estas dos alianzas aumentaron las tensiones políticas y militares en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, ya que cualquier conflicto entre dos países podría involucrar a todo el bloque de las alianzas. Cuando el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia en 1914, la Triple Alianza se activó y se unió al conflicto, mientras que la Triple Entente entró en guerra para defender a sus aliados. ¿Por qué entró Estados Unidos en la guerra? Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917 por las razones que os voy a dar a continuación. Hundimiento de los barcos estadounidenses. A pesar de que Estados Unidos era neutral al principio de la guerra, sus barcos mercantes estaban siendo hundidos por submarinos alemanes. El hundimiento del RMS Lusitania en mayo de 1915, que mató a 1.198 personas, incluyendo 128 estadounidenses, aumentó la presión sobre el presidente Woodrow Wilson para que declarara la guerra a Alemania. Telegrama a Zimmermann. En enero de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores alemán Arthur Zimmermann envió un telegrama a México, en el que se ofrecía apoyo a México para recuperar territorios perdidos en el pasado, a cambio de que México atacara a Estados Unidos. El telegrama fue interceptado y decodificado por los servicios de inteligencia británicos, y se lo entregaron a Estados Unidos. La revelación del telegrama aumentó la hostilidad de Estados Unidos hacia Alemania. Idealismo wilsoniano. El presidente Woodrow Wilson creía en la democracia y la autodeterminación de los pueblos. Consideraba que la Primera Guerra Mundial era una oportunidad para establecer un nuevo orden mundial basado en estos valores, y pidió la entrada de Estados Unidos en la guerra para hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. Intereses económicos. Los intereses económicos de Estados Unidos en Europa también jugaron un papel en su entrada en la guerra. Los préstamos a los aliados por parte de los bancos estadounidenses y la necesidad de asegurar el acceso a los mercados europeos fueron factores importantes en la decisión de entrar en la guerra. En general, la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo intereses económicos, consideraciones ideológicas y políticas, y la amenaza a la seguridad nacional de los ataques submarinos alemanes a los barcos estadounidenses. ¿Cuál fue la batalla más mortífera? La batalla más mortífera de la Primera Guerra Mundial fue la Batalla del Somme, que se libró entre julio y noviembre de 1916 en el norte de Francia. La batalla fue una ofensiva británica y francesa contra las fuerzas alemanas, y fue diseñada para aliviar la presión entre las tropas francesas que estaban bajo asedio en Verdún. La Batalla del Somme fue una de las batallas más grandes y sangrientas de la Primera Guerra Mundial, con más de 1 millón de bajas en ambos bandos. Los británicos y franceses sufrieron cerca de 620.000 bajas, mientras que los alemanes sufrieron alrededor de 500.000 bajas. La batalla comenzó con un intenso bombardeo artillero británico, pero cuando los soldados británicos y franceses avanzaron hacia las líneas alemanas, se encontraron con un fuerte fuego de ametralladoras y artillería. Los soldados aliados tuvieron dificultades para avanzar, y fueron objeto de fuertes contraataques alemanes. A pesar de que la batalla del Somme fue un éxito táctico para los británicos y franceses, que lograron avanzar varias millas y capturar territorio, la batalla fue un fracaso estratégico. Los avances se produjeron a un costo terriblemente alto en términos de vidas humanas, y el frente se estabilizó después de la batalla, lo que llevó a un prolongado estancamiento de la lucha en el frente occidental. Otras batallas importantes fueron la Batalla del Marne. La batalla tuvo lugar cerca de París, Francia, en septiembre de 1914. Fue una victoria decisiva para los franceses y británicos, y detuvo el avance alemán hacia París. Batalla del Verdún. Esta batalla fue uno de los conflictos más sangrientos de la Primera Guerra Mundial, con más de 700.000 bajas. Fue una lucha prolongada entre las fuerzas alemanas y francesas por el control de una fortaleza cerca de Verdún, Francia. Batalla de Jutlandia. Esta batalla naval tuvo lugar en el Mar del Norte, entre las flotas alemana y británica. Fue la batalla naval más grande de la Primera Guerra Mundial y una de las mayores de la historia. Batalla de Pas-Chandaele. También conocida como la Tercera Batalla de Ypres, esta lucha tuvo lugar en Bélgica y fue una de las batallas más mortales de la Primera Guerra Mundial. Batalla de Cambrai. Esta batalla fue una de las primeras en las que se usaron tanques en la guerra. Fue una victoria para las fuerzas británicas que lograron romper las líneas alemanas y avanzar hacia territorio enemigo. Batalla de Amiens. Esta batalla tuvo lugar en Francia y fue una victoria decisiva para las fuerzas británicas, francesas y australianas. Fue un punto de inflexión en la guerra y se considera el comienzo del final de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles eran las armas más famosas? Durante la Primera Guerra Mundial se utilizaron diversas armas que se convirtieron en íconos de la guerra y que tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del conflicto. Por ejemplo, tendríamos la ametralladora. Fue una de las armas más mortales de la Primera Guerra Mundial. Permite disparar cientos de balas en cuestión de segundos y fue utilizada por ambos bandos en el frente.
El gas venenoso fue utilizado por primera vez por los alemanes en 1915. Los gases venenosos incluían cloro, fosgeno y gas mostaza, y eran utilizados para incapacitar a los soldados enemigos y crear brechas en las líneas defensivas. El tanque fue una innovación militar utilizada por los británicos durante la Primera Guerra Mundial. Fue diseñado para romper las líneas defensivas enemigas y avanzar en el campo de batalla. El avión de combate se convirtió en un arma importante en la Primera Guerra Mundial. Se utilizó para reconocimiento y observación, pero también se convirtió en un arma de ataque. La granada era un arma de mano utilizada para atacar a las tropas enemigas en trincheras y posiciones defensivas. Había diferentes tipos de granadas, incluyendo granadas de mano, granadas de rifle y granadas de mortero. El submarino se convirtió en una herramienta importante en la guerra naval durante la Primera Guerra Mundial. Los submarinos alemanes atacaron barcos mercantes británicos, lo que le llevó a la entrada de Estados Unidos en la guerra. Estas son solo algunas de las armas más famosas de la Primera Guerra Mundial, pero hubo muchas otras innovaciones tecnológicas e inventos que se utilizaron en el conflicto. Esta guerra fue un periodo de intensa innovación militar y tecnológica, y muchas de estas innovaciones tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la guerra y en la estrategia militar en general. ¿Qué inventos surgieron? La Primera Guerra Mundial fue un periodo de intensa innovación y desarrollo tecnológico, que resultó en una serie de nuevos inventos. Empezaríamos con las máscaras antigas. Las máscaras antigas fueron desarrolladas en respuesta al uso de gases tóxicos en el campo de batalla. Estas máscaras protegían a los soldados de los efectos mortales del gas y les permitían continuar luchando. Las granadas de mano se desarrollaron para proporcionar a los soldados una forma más efectiva de atacar a las fuerzas enemigas en las trincheras. Telémetros. Los telémetros eran dispositivos que permitían a los soldados medir la distancia entre ellos y el enemigo, lo que les permitía ajustar su puntería y ser más precisos en sus disparos. Chalecos antibalas. Los chalecos antibalas se desarrollaron para proteger a los soldados de las balas enemigas. Estos chalecos eran pesados y voluminosos, pero ofrecían una mayor protección contra el fuego enemigo. Lanzallamas. Los lanzallamas fueron desarrollados para atacar a las fuerzas enemigas en las trincheras. Estas armas arrojaban llamas a corta distancia y causaban una gran cantidad de bajas y terror en el enemigo. Proyectiles de alto explosivo. Estos proyectiles fueron desarrollados para proporcionar una mayor cantidad de destrucción en el campo de batalla. Podían causar grandes daños y destrucción en el terreno y las estructuras enemigas. Radio portátil. La radio portátil fue desarrollada para permitir una comunicación más eficiente y efectiva entre las tropas en el campo de batalla. Aviones de combate. Durante la Primera Guerra Mundial, los aviones se utilizaron por primera vez en conflictos armados. Al principio se usaron principalmente para observación y reconocimiento, pero más tarde se convirtieron en una herramienta importante en el combate aéreo. Tanques. Los tanques se desarrollaron para romper las líneas enemigas y proporcionar protección a los soldados mientras avanzaban al campo de batalla. Los tanques eran lentos y pesados, pero ofrecían una mayor capacidad de protección y ataque. Ametralladoras ligeras. Estas ametralladoras se desarrollaron para proporcionar a los soldados una mayor capacidad de fuego en el campo de batalla. Esas armas eran más fáciles de transportar y operar con las ametralladoras pesadas, y permitían una mayor movilidad en el campo de batalla. Bombas de racimo. Las bombas de racimo se desarrollaron para proporcionar una mayor capacidad de destrucción en el campo de batalla. Estas bombas contenían otras pequeñas bombas que se dispersaban por el objetivo elegido, causando una gran cantidad de daño. Periscopios. Los periscopios se desarrollaron para permitir a los soldados observar el campo de batalla sin exponerse al fuego enemigo. Estos dispositivos permitían a los soldados ver desde la seguridad de las trincheras. Sistema de comunicación inalámbrica. Los sistemas de comunicación inalámbrica se desarrollaron para permitir una comunicación más rápida y eficiente entre las tropas. Vehículos blindados. Estos vehículos estaban equipados con armas y podían atravesar terrenos difíciles para alcanzar su objetivo. Es importante recalcar que estos son solo algunos de los muchos inventos que surgieron durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué efectos hubo después de la guerra? Por supuesto que hubieron muchísimos cambios, pero os voy a pasar a nombrar algunos de ellos a continuación. Cambios políticos. La Primera Guerra Mundial provocó la caída de las monarquías en Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Rusia, y sentó las bases para la creación de nuevos estados y naciones. Además, la Liga de las Naciones fue establecida como un intento de prevenir futuros conflictos internacionales. Costo humano. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortales de la historia, con más de 16 millones de personas muertas y 21 millones de personas heridas. Las comunidades enteras fueron devastadas y el trauma psicológico de la guerra afectó a generaciones enteras. Cambios económicos. La guerra tuvo un impacto significativo en la economía mundial, con países luchando por reconstruir y recuperarse de los costos de la guerra. También provocó la disminución de la influencia económica de Europa y la creciente importancia de los Estados Unidos como potencia económica mundial. Cambios sociales. Esta guerra llevó a cambios significativos en la sociedad.
incluyendo la creciente participación de las mujeres en la fuerza laboral y el aumento de la movilidad social. La guerra también llevó a la creación de nuevas formas de arte, literatura y música que reflejaban la experiencia de la guerra y la sensación de desilusión que siguió a la misma. Tensiones internacionales. A pesar de los esfuerzos por establecer una paz duradera después de la guerra, la Primera Guerra Mundial sembró las semillas para futuros conflictos internacionales, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. La guerra también aumentó las tensiones entre las naciones y grupos étnicos, lo que llevó a futuros conflictos y problemas políticos. En resumen, la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto duradero en el mundo y sentó las bases para muchos de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que se produjeron en las décadas siguientes. Coméntame abajo, ¿qué invento te sorprendió más? ¿Crees que gracias a Estados Unidos se terminó la guerra? Hay muchísimos más detalles que comentar sobre esta guerra, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!